Vamos a comenzar con Marcela Romero. Marcela Romero es una destacada activista por los derechos humanos de la Argentina, reconocida regional e internacionalmente por su trabajo por los derechos de las personas trans. Actualmente es coordinadora regional de la Red Latinoamericana y el Caribe de Personas Trans, Red LACTrans, organización que se encuentra implementando el único proyecto regional del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, dirigido hacia la población de mujeres trans sin fronteras con transfobia y el VIH-Sida. En 2017 fundó la primer casa trans de Latinoamérica y el Caribe, ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y desde entonces se desempeña como directora de dicha institución. Asimismo, es presidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, FALGBT, y durante 12 años presidió la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina, ATA. Marcela ha sido impulsora y creadora de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans, luego de su destacada incidencia política en la reunión de la CONCASIDA de 2006 en El Salvador. En dicha reunión, Marcela cosecha reconocimiento y apoyo político para enfrentar a la epidemia desde la perspectiva que reconozca las especificidades de la comunidad travesti, transexual y transgénero. Desde la creación de la Red LACTrans, Marcela junto a otras referentes nacionales han participado en múltiples espacios de activismo en los cuales antes las mujeres trans no eran representadas, tales como la reunión del Alto Comisionado de UNGAS en Nueva York y la Asamblea General de Organización de Estados Americanos, OEA. Actualmente Marcela forma parte del grupo de trabajo de diversidad sexual de dicha organización. Su incidencia política y trabajo regional ha resultado en la aprobación de la Ley de Identidad de Género en tres distritos de México, la República Argentina y el Estado de Bolivia, y la aprobación por parte de la OEA de las resoluciones sobre orientación sexual e identidad de género. Marcela también ha sido reconocida como la Mujer del Año por parte del Congreso Nacional Argentino, el mismo año en que venció la burocracia estatal y consiguió por vía judicial su DNI que reconociera su identidad de género autopercibida. Bueno, buenos días a todos y todas. Bueno, para mí es un orgullo estar aquí en la ESMA, porque yo siempre digo que si no hay memoria no podemos avanzar ni podemos fortalecer nuestra democracia. La democracia se fortalece con memoria y con justicia, porque si no, realmente no podemos vivir en un país donde haya igualdad. Yo más o menos les voy a contar la situación de la población trans en Argentina. Yo soy una mujer trans, recién estábamos hablando con la compañera, venimos de la misma provincia, venimos de la provincia del Chaco, y ella me decía, sí, sos de la provincia del Chaco. Digo, sí, fíjate, no hay cara europea, carita redonda, pómulos, esta cara chaqueña, esta cara del litoral, y tenemos el mismo apellido. Y empezábamos a ver esas raíces en la cual yo me siento muy orgullosa de ser primero, de ser argentina y ser latinoamericana. Y poder construir en Latinoamérica un movimiento latinoamericano con la perspectiva, la mirada latinoamericana. Nosotras en nuestra región conocíamos organizaciones que venían de Europa, que venían de Estados Unidos, y que la verdad nos traían su idioma, nos traían su forma de trabajar. Nosotras hace unos años en Argentina éramos hombres que tienen sexo con hombres, o éramos hombres gay en el 2000, más o menos 2004. La verdad que nosotras no nos sentíamos identificadas con esos rótulos y no podíamos acceder a ningún beneficio, desde el beneficio a la salud, el beneficio a la inclusión, y empezamos a trabajar, hicimos nuestra primer vigilancia epidemiológica en el 2005, en la cual le demostramos al gobierno y al mundo que nosotras somos mujeres trans,
y que hay que respetar la identidad de género de las mujeres. Y que tenemos una lucha diferente a lo que tienen los hombres y sabemos que estamos luchando contra una violencia de género muy fuerte en la cual recibimos las mujeres trans. Las mujeres trans vivimos bajo la línea de la pobreza. Hay una exclusión muy fuerte en nuestra comunidad, una exclusión provocada por el Estado, una pobreza en la cual no pudimos acceder a los beneficios que accedieron muchos de ustedes y que están accediendo, a poder estudiar, a poder tener un trabajo, a poder tener los derechos económicos, sociales y culturales y políticos. Eso fue la exclusión en la cual se construyó la población trans y en la cual la expectativa de vida de una mujer trans en Argentina es de 35 años. Nosotras lo que venimos realizando en nuestro país es poder visibilizarnos y realmente demostrarle al Estado las necesidades que tiene la población trans. Y también desde el arte lo hacemos. Hay muchas compañeras trans que están dentro del arte. Aquí también está el tema de la documentación, que están documentando acá en la ESMA. Lo que nosotras estamos exigiendo a los gobiernos, principalmente el respeto a la identidad de género de las personas trans, el acceso a todos los derechos como cualquier otra persona. Ahora, en realidad lo que estamos viendo es que hay una exclusión muy fuerte hacia la población trans. Esta cosa de las mujeres trans de pueblos originarios, las mujeres trans afros en nuestro país están siendo perseguidas, están siendo encarceladas. Yo hablaba con Marisa, que estaba haciendo un trabajo en los penales, y le comentaba que tenemos muchas compañeras detenidas, procesadas, con causas en la cual cualquier otra persona saldría en 24 horas. Nosotras cumplimos 3 años, 4 años, 5 años dentro de los penales. ¿Por qué? Porque tenemos un poder judicial en la cual todavía ese poder judicial tiene un montón de fobias hacia las mujeres trans. Esta cosa de se lo merece y bueno, debe ser que no quiere trabajar, debe ser que no quiere estudiar, entonces accede a delinquir, y la verdad es que lo que necesitamos es poder acceder a todos los beneficios que tiene cualquier otro ciudadano y realmente que los programas de inclusión sean programas en la cual nosotras, las mujeres trans, podamos primero ser parte de ese programa. Nosotras construir con el Estado ese programa que queremos y que el Estado nos pregunte cuáles son nuestras necesidades. ¿Qué necesita la población trans? Y en qué el Estado o los ministerios van a poder generar los programas para inclusión para las personas trans. Nosotras tenemos una guía de trabajo a nivel latinoamericano, también estuvimos trabajando con Diego en El Salvador, en Centroamérica. Llevamos la experiencia y las buenas prácticas de Argentina, poder mostrar las buenas prácticas. Yo creo que yo me siento orgullosa de que tengamos una ley de identidad de género, para mí es la mejor del mundo, y poder mostrar esas buenas prácticas de la ley de identidad de género en otros países. La misma ley de Argentina logramos, es la misma en Bolivia. Estuvimos trabajando con nuestras compañeras de Bolivia y hace 2 años que ellas tienen su ley de identidad de género y es la misma ley de identidad de género de Argentina, sin tener que pasar por un diagnóstico, sin tener que pasar por un psicólogo, es un trámite administrativo. Estuve hace unos días en Uruguay y estamos trabajando para poder reformar la ley de identidad de género de Uruguay, porque es una ley judicial. Las compañeras
tienen que pagar para tener una ley de identidad de género, tienen que pagar un abogado, tienen que tener un psicólogo, tienen que entrar a un tratamiento. También la ley de identidad de género de Ecuador, también la ley de identidad de género de Colombia, la del Distrito Federal en México. Tenemos el modelo de Argentina, es el que queremos que se pueda debatir en los parlamentos y es la mejor ley porque no tenemos que pasar por un diagnóstico y no tenemos que someternos a un poder judicial fóbico, a un poder judicial en la cual tiene por empezar, tiene que informarse de que ya en nuestro país no existe ningún diagnóstico y que la OMS también está trabajando el tema de la eliminación de cualquier trastorno, disforia, que impida que las personas trans puedan acceder a su identidad de género. La identidad de género es un derecho universal. Yo siempre digo que yo empecé a existir en Argentina a los 49 años, cuando tuvimos una ley, cuando logré mi identidad de género, lo logré a los 49 años. Ahí realmente existí en lo que es en el tema ciudadanía. Antes no existía. Entonces, como no existía, no tenía mis derechos, continuamente el Estado violentaba y vulneraba mis derechos como ciudadana, persona, mujer. Con la ley de identidad de género en Argentina, las personas trans tenemos derechos y podemos avanzar en seguir, yo siempre digo, estar dentro de esta democracia que nos cuesta muchísimo construir esta democracia. Día a día construir esta democracia en nuestro país es muy complicado cuando a veces una tiene un trabajo y la burocracia del Estado no nos deja avanzar. Yo creo que lo peor que puede pasar es la burocracia que no nos deje avanzar, porque esa burocracia está en todos lados. Está desde que sacás un número para hacerte atender en un hospital hasta hacer un trámite para hacerte un cambio de identidad. Nosotras como Red Latinoamericana trabajamos en la región para poder generar estos espacios, ¿cierto? Para mí, como dije, es un orgullo estar acá y generar estos espacios en donde la población trans pueda debatir, pueda tener espacios de toma de decisión, podamos nosotras ser parte de los programas y ser parte de la democracia en nuestro país. Yo creo que no podemos perder nuestras raíces porque Latinoamérica demuestra y demostró que los cambios en el tema de diversidad salieron del Cono Sur y salieron de Latinoamérica. Muchas veces miramos a Estados Unidos y la verdad que nosotras en Argentina tuvimos las leyes como identidad de género y matrimonio igualitario antes que otros países que levantan la bandera de la libertad. Y creo que el Cono Sur y creo que Latinoamérica tiene que seguir fortaleciéndose. Es el modelo para otros países. Yo creo que Argentina necesita poder trabajar en la región y poder fortalecer otros espacios, yo siempre digo, como la Cancillería argentina. Es necesario que se valore el trabajo que se hizo en nuestro país, el trabajo que hicimos las personas trans, las vidas que día a día quedan y las vidas que no pudieron disfrutar de la ley de identidad de género y de los derechos logrados en Argentina. Yo creo que ahí es donde hay que trabajar en el tema de cultura, en el tema de inclusión, tener bien en claro que la comunidad trans también construye la democracia día a día, somos parte de esta democracia
Ahora, hay que seguir construyendo derechos, hay que seguir construyendo igualdad, porque si no hay derechos, si no hay igualdad, no hay democracia. Y para mí, la democracia, con los años que tengo y he vivido la dictadura militar, he vivido toda la democracia desde que empezó, la democracia se construye con inclusión y no con exclusión ni represión. Eso fue lo peor que nos han hecho a la comunidad trans. Excluirnos y darnos represión, violencia institucional. Quedamos generaciones y generaciones que no pudimos terminar la primaria. Lo principal, no pudimos terminar la primaria. Y creo que eso no puede pasar más en nuestro país. Hay otra generación que tiene que acceder a todos los derechos como cualquier otra persona, porque capacidad la tenemos capacidad, pero continuamente tenemos que estar demostrando que tenemos esa capacidad. ¿Por qué? Porque nos ven diferentes, y la verdad no somos diferentes, somos iguales a cualquier otra persona, pero si a una persona no se la deja avanzar en el conocimiento, en los derechos, en esa inclusión, siempre quedamos siendo las personas excluidas y las personas marginales. Y yo creo que la comunidad trans, en estos años de ley de identidad de género, empezamos a ocupar espacios de toma de decisión y creo que es necesario que podamos seguir avanzando con el cupo laboral. Fíjense que tenemos que hacer una ley para poder ingresar al circuito laboral. Estamos esperando una firma para poder avanzar con el cupo laboral. Y así fue todo en nuestras generaciones. Leyes para la salud, leyes para entrar a trabajar, ley para poder estudiar, ley para poder acceder, para caminar libremente con los códigos contravencionales. Entonces, creo que es necesario que haya programas de inclusión y que podamos trabajar desde la niñez y adolescencia, que no solamente los programas sean para personas trans de 20 a 25 años. Yo creo que es necesario trabajar desde la niñez, la infancia, porque todas fuimos niñas y niños, pero la violencia que uno recibe cuando es niña y niño trans es muy fuerte. Ayer hablábamos un tema que cuando las personas de los pueblos originarios reciben violencia, los niños van y se lo cuentan a su familia, a sus padres. Cuando nosotras recibimos violencia en nuestra adolescencia o niñez, no podemos contarles a nuestros padres, porque no sabemos dónde podemos terminar en una iglesia evangélica, podemos terminar en un psicólogo que nos quiere cambiar, podemos terminar en un médico, podemos terminar en otros lugares en la cual no nos dejan construir nuestra identidad. Entonces, ahí tiene que estar presente el Estado. Es necesario que el Estado acompañe desde la niñez y adolescencia a las personas trans. Porque si no, después llegamos con un Estado que genera leyes en la cual nos persiguen, porque las calles se llenan de trabajadoras sexuales trans. Ahora, esas calles que se llenan de mujeres trans en el trabajo sexual o la prostitución es generado por el mismo Estado. Y el Estado nos reprime cuando tenemos 16, 17, 18 años. Entonces, ahí es donde el Estado tiene que estar presente, donde realmente tiene que formar equipos, donde tiene que haber equipos de salud mental, equipos de contención psicológica, para contener no solamente a ese niño y a esa niña, sino a la familia, para que no crea que somos diferentes, algo raro y que nos tenemos que curar. Entonces, también sabemos que hay un avance de los grupos antiderechos en la región, de los grupos religiosos, en la cual continuamente vulneran nuestros derechos. Yo estuve este año en Washington, en la OEA,
la Asamblea General, y los grupos antiderechos son muy fuertes económicamente y también en su discurso, y yo creo que no se puede permitir en un país democrático grupos antiderechos, porque nos costó muchísimo, muchísimo construir nuestra democracia, y como digo, sin memoria no podemos seguir construyendo una democracia igualitaria. Esas son las vivencias que tenemos las personas trans en la región, en Argentina, y creo que el Estado y todos los que están gobernando no pueden permitir un retroceso, ni se puede permitir el abuso que recibe la población trans en Argentina. No tenemos inclusión laboral. En algunas provincias, como ustedes saben, Salta, Córdoba, en el sur hay represión policial, nos llevan detenidas, nos tienen 24, 48 horas detenidas. Las cárceles, creo que es la primera vez que hay una población trans mayoritaria en las cárceles por menudeo de consumo, de venta. Estas personas trans quedan detenidas años en los penales. Y vuelvo a repetir, hay gente que entra y sale en 24 horas. Nosotras nos comemos los 4 años judicial que nos da el juez, que no nos llama tampoco porque no nos llama a declarar, y cumplimos la condena o la mitad de la condena, y la mayoría no la pueden comprobar porque son operativos policiales. En ese operativo policial hay que hacer una limpieza social. Y creo que para hacer una limpieza social primero tenemos que acceder a los beneficios que nos da el Estado y la democracia. Y la limpieza social no ha funcionado en ninguna parte, porque lo que genera es más violencia, más corrupción, y en este caso de la comunidad trans genera más violencia de género y generan más redes de trata de personas. Hay que trabajar ese tema, hay que trabajar el tema de las redes de trata de personas, porque en las zonas de trabajo sexual están esas redes que controlan a la población trans, y creo que es necesario que el Estado genere más programas de inclusión. Y el tema de todo lo que es arte, yo veo el tema del archivo trans, y me parece un espacio muy bueno de compañera, una compañera que lo generó, que es María Belén Correa. Una compañera fue la primer mujer trans exiliada en los 90, que pidió asilo político en los 90 en Estados Unidos, y ella generó el Archivo de la Memoria, donde se puede ver la historia de la población trans en Argentina. Esto también es una buena práctica y se está replicando en algunos países. Uruguay ya lo hizo, Guatemala lo hizo, lo está haciendo México. Hay otros países que está armando la lucha y la memoria trans. Muchas veces hablamos de la comunidad LGBT y la verdad que ni sabemos qué son esas letras, pero ponemos LGBT, o hablamos de la lucha de la comunidad homosexual en Latinoamérica, pero ustedes imagínense que cuando una persona, una mujer trans, antes de nacer ya sabe que su vida tiene un artículo en la cual la van a llevar presa y la van a perseguir. Eso pasaba en nuestro país. Toda persona trans que nacía en Argentina ya tenía un artículo, que era el artículo segundo H, segundo F, en la ciudad de Buenos Aires, que iba a ser detenida 24 a 30 días. Y eso sucede todavía en las provincias. Las personas trans ya nacemos con un artículo penal o una contravención o un código de falta en la cual nuestra vida va a ser detenciones, golpes y exclusión. Y creo que eso no podemos permitir en nuestro país, porque
vuelvo a repetir, nos costó muchísimo llegar a poder vivir en democracia. Pero yo creo que todavía falta este tema de visibilizar en estos espacios, como ahora estamos, visibilizar y que realmente la sociedad sepa que no es que nosotras no queremos estudiar ni queremos trabajar. Hay códigos contravencionales, códigos de falta, persecución policial, que no nos deja avanzar como ciudadanas y ciudadanos con derechos. Bueno, agradecerte, Diego, Marisa, porque yo conozco acá, venimos trabajando desde la ciudad de Buenos Aires, fueron parte de la Casa Trans, un espacio en la ciudad de Buenos Aires donde este mes entraron 670 personas trans a terminar la primaria, a hacer talleres para cuidadoras de la tercera edad, vacunación, un montón de cosas que tenemos dentro de la Casa Trans, que era un espacio cuando empezamos a reunirnos, era un sueño que siempre yo tuve y yo creo que estos sueños se logran cuando las personas que iniciamos estos sueños tuvimos esas necesidades. Y yo tuve una necesidad de tener una casa, nunca pude tener una casa. Entonces, es parte de mi necesidad, fue toda mi vida poder tener una casa. Entonces dije, ¿por qué no la Casa Trans, donde podemos estudiar, donde podemos compartir mates, donde podemos almorzar, donde podemos charlar, donde podemos capacitarnos, fortalecernos? Y creo que si no, no trabajamos para seguir generando más casas trans en Argentina, en Latinoamérica ya hay Casa Trans Perú, en Lima y otra en El Salvador, hay 2 casas trans, que es el mismo modelo de Argentina, y creo que eso es lo mejor que podemos hacer, es tomar las buenas prácticas y realmente trabajar desde la necesidad que tenemos como personas y personas que vivimos bajo la línea de la pobreza. Por eso yo digo que el Estado nos tiene que preguntar cuáles son nuestras necesidades, no generar programas en la cual son programas de copio y pego, pego y copio. No. Los programas se tienen que formar desde la necesidad de la persona. Y para poder que esa persona pueda seguir avanzando y pueda decidir qué quiere y que no nos impongan que queremos ser costurera, modista y peluquera. Ya ese paso ya lo dimos porque tuvimos que ser peluqueras, costureras y escondernos en nuestras casas para que la sociedad no nos vea. No queremos más. Hay una casa trans visible, que está en una avenida, porque ya salimos de la oscuridad de la noche. Ahora hay que dar el otro paso, que es la inclusión y en otros espacios. Entonces creo que el Estado tiene que empezar a mirar nuevos programas de inclusión y dejar de vernos como personas que solamente podemos coser, peluqueras y costureras. Muchas gracias. Bueno, gracias Marcela. Por la cámara, si aprieta algo, capaz que apretar algo. O no. ¿Te vas? Hola. Bueno, gracias Marcela. Muchas gracias. Muchísimas gracias Marcela. Vamos a continuar con Clara Romero, que es cacique Nalá del pueblo Nación Cuom. Pertenece al Consejo de Participación Indígena, delegada ante el INAI por el pueblo Nación Cuom, presidenta de la Mesa Indígena del Honorable Consejo Deliberante de San Pedro. Pertenece a la Mesa Técnica de Salud Indígena del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, cofundadora del Bloque Regional de Derechos Humanos, del que participan 18 municipios,
fundadora del primer centro de interpretación indígena, el Antigal, único en el país con un proyecto propio, fundadora del proyecto de participación intercultural bilingüe, único en la provincia de Buenos Aires, sostenido en el tiempo por 8 años, fundadora del proyecto de medicina intercultural de la GAIC Pío Gona, no sé, único en la provincia de Buenos Aires con consultorio funcionando, integrante del equipo de pueblos indígenas de la UBA, que dirige el doctor Sebastián Valverde, pertenece al PROAREP, equipo multidisciplinario de la Universidad Nacional de Luján, que dirige el doctor Mariano Ramos, disertante en diferentes congresos nacionales e internacionales, cacique de la Comunidad Nación Com. Muy bien. Laia Kaya Dokche, ayun Clara, ayun kom lasi, ayun kasiken ala kom lekpi, niachek aganagay, taginile de yekomlek, niachek anal toge. Estoy hablando en mi lengua madre, el Comlatac, la lengua del pueblo Com. Estoy diciendo, ¿cómo están hermanos? Que mi nombre español es Clara, y que mi nombre como cacique es Nalá, que en mi lengua significa el sol. Estoy diciendo muchas gracias por escuchar desde lo más profundo de mi corazón. También, como decía la hermana, celebro estos espacios que nos sacan de la invisibilización en que estamos los pueblos indígenas, que seguimos estando los pueblos indígenas. Perdón, ¿yo puedo sacar esto y tenerlo en la mano o hablar así porque me siento incómoda? Es como que la tecnología no va con nosotros. Decía que esto de la invisibilización a que estamos sometidos los pueblos indígenas, que hemos estado sometidos y que seguimos aún, estos espacios son muy buenos como para poder visibilizar y contar en qué andan los indígenas en estos tiempos. Y fundamentalmente en esto de tener memoria, los indígenas andamos resistiendo como hace 500 y pico de años. Y resistiendo de la manera tal vez más injusta, reclamando nuestros territorios, reclamando derechos constitucionales por otro lado, reclamando también en la absoluta pobreza y también reclamando que este Estado sea inclusivo. Pero cuando hablamos de un Estado inclusivo, también tenemos que hablar de una sociedad. La sociedad no es inclusiva. La sociedad invisibiliza. Y escuchaba atentamente a la hermana que decía, mujer, indígena, pobre y trans, en un estado machista e invisibilizador. Los pueblos indígenas mantenemos sobre todo la identidad en estos espacios, por eso el ejercicio de la memoria constante, para no olvidar quiénes somos, quiénes fuimos y quiénes queremos seguir siendo, para no olvidarnos de ser. Nosotros intentamos de todas maneras un abordaje que nos contenga, un abordaje con identidad, porque sí queremos inclusión, pero queremos inclusión con identidad, sí queremos integración, pero queremos integración con identidad, sí queremos salud, pero salud con identidad. No queremos una integración en que se mezcle todo
como hacer un bizcochuelo, que se mezcle todo y que salga otra cosa. No queremos ser otra cosa, queremos seguir siendo indígenas. Y tenemos mucho para aportar. Mucho de una cultura que tiene miles de años en el continente. Y ahí comenzamos a ver las falencias del Estado, que son muchas, empezando desde la educación. La educación que debiera venir de arriba para abajo. En nuestro caso tuvimos que hacerlo de abajo para arriba. Mirando cómo nuestros niños pierden la identidad en las escuelas. Como no hay nada que contenga la identidad de los pueblos indígenas, sino es absolutamente en pasado. Los indígenas vivían, comían, se vestían, todo en pasado. Y nosotros, como líderes indígenas, empezamos a mirar que algo deberíamos hacer nosotros por esos niños. Porque tal vez los gobiernos ni se enteren que existen esos niños que están perdiendo su identidad, pero nosotros sí. Nosotros sabemos, nosotros les conocemos la cara, nosotros sabemos qué es lo que están perdiendo y nosotros tenemos la obligación de que eso no suceda. Es así como abordamos el tema de hacer un proyecto de participación intercultural bilingüe y llevarlo a las escuelas. Porque hubiera sido mucho más cómodo agarrar la ley, ir a la Dirección General de Escuela y decirle, che, acá hay una ley que no la están cumpliendo, ¿qué tal si la cumplen? También hubiera sido tal vez un camino. Nosotros pensamos que cuando se va a hacer un reclamo o una crítica se debe llevar una alternativa de arreglar esa situación, si no la crítica no sirve, ni el reclamo tampoco. Puedo decir que algo está mal, pero tengo que llevar una alternativa, decir ¿qué tal si lo hacemos de esta manera? Tenemos 8 años en ese proyecto de participación intercultural bilingüe, que son los únicos sostenidos en el tiempo en la provincia de Buenos Aires. Cuando se habla de educación intercultural bilingüe, derechos constitucionales solamente, letra muerta. Y nosotros seguimos adelante. Y tal vez en aquellas escuelas donde hay un solo niño, lo cual la ley dice, donde haya un solo niño indígena, la escuela debe tomar las medidas necesarias para que ese chico no pierda su identidad. La ley está clarita, muy bonita escrita. En la práctica no se hace. Entonces, hay escuelas donde tenemos en un grado un solo niño indígena y 38 chicos, compañeros, que terminan hablando la lengua los 38 chicos de la escuela. Y terminamos el año donde los chicos te cuentan una leyenda mitad en castellano y mitad en comlatá. Y creemos que esa es la manera. No quedarnos, a pesar de estar limitados por la pobreza, no quedarnos esperando que los demás hagan cosas por nosotros, si bien sabemos que el principal responsable de hacer cosas por todos nosotros son los gobiernos. Y digo los estados también, el Estado somos todos en realidad. Cuando hablamos de ese proyecto de educación, en primer lugar, los docentes, pensando más trabajo y el programa, y no hay programa, y los docentes interculturales bilingües, y somos nosotros, o sea, queremos estar dentro de las escuelas con nuestra propia cultura y explicar, que no nos tengan miedo. Si bien nuestra cultura es una cultura milenaria, no es ni mejor ni peor que otras culturas, simplemente es diferente. Y que acepten ese tema, que somos diferentes, solo en cultura. Costó mucho los primeros tiempos tratar de que acepten a los indígenas dentro de la escuela.
En este momento tenemos 8 años y comenzamos con 2 escuelas y en este momento tenemos 25 y en 2 municipios. Eso también es una forma de mantener la memoria y de mantener nuestra identidad indígena. Pero como somos muy andariegas las mujeres, ahí fuimos por más. Y dijimos, ¿qué están haciendo en salud? Pues nada, como corresponde, no están haciendo nada. Desde el Estado, nada. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y empezar a ver que en salud es donde más agua hace la cultura occidental con respecto a la nuestra. Y una de las cosas fundamentales que veíamos es el trauma de la mujer indígena en el momento de parir. Porque, a ver, mujeres, la camilla de parto está hecha para la comodidad del médico que atiende el parto y no para la parturienta. Se supone que el niño tiene que nacer por gravedad, no acostadita de forma horizontal. Simplemente sentido común. Y dijimos, vamos a ver si empezamos a hacer un proyecto desde nuestro espacio también, que se llama Talagay Piogoná, que es, en nuestra lengua sería la nueva forma de curar, porque ahí estamos con las 2 medicinas, con la medicina indígena y la medicina occidental en un mismo acto. El paciente se atiende con las 2 medicinas y se va con las 2 recetas, con la receta del médico occidental y la nuestra. Y vimos en todas estas cosas, tiene 1 año nuestro consultorio, va a cumplir 1 año el mes que viene, y vimos que con todas estas cosas había una forma de hacer, y esto no es política lo que voy a decir, que sí se puede. Si hay voluntad de ambas partes, sí se puede. Y logramos ensamblar nuestra medicina con la medicina occidental, porque también nos pasó lo mismo cuando dijimos de salud indígena, nos pasó lo mismo con la sociedad médica, lo mismo que con los docentes. Los médicos creen que los indios en el hospital, ¿y qué van a venir a hacer? Por todo el folclore que hay, que me imagino que tienen que haber pensado que íbamos a ir a prenderle fuego contra el quirófano, o no sé, o prender un fuego para hacer saltar la lagartija, porque es así el folclore con respecto a los pueblos indígenas, porque no se conoce absolutamente nada aún por esto de la invisibilización a que hemos sido sometidos sobre los pueblos indígenas. Y simplemente dijimos, nosotros queremos traer nuestros saberes ancestrales, que no está reñida con la ciencia, que son saberes ancestrales. Hace 40.000 años las mujeres también parían, los hijos crecían y la generación tenía 120 años. Algo nos está haciendo bien con respecto a los pueblos indígenas. Y comenzamos muy despacio en esto de los consultorios interculturales, hasta que logramos teníamos un solo consultorio, que había veces que había un solo paciente, pero todavía tenemos 1 mes para cumplir 1 año y en este momento tenemos 8 médicos trabajando y 4 especialidades, donde podemos conjugar la medicina indígena y la medicina occidental. Es más, y vienen los pacientes y dicen, no, yo quiero ir para donde está la indígena y el médico, ¿dónde voy? Para atenderse con nosotros. Porque a veces, muchas veces, el paciente se va mal de los centros asistenciales porque el sistema lo lleva a que tengan 50 pacientes para atender y el médico ni levanta la cara para mirarlo al paciente, simplemente medica lo que le dice el paciente. Me duele el estómago, y listo, recetita y otra cosa. Nosotros nos interesamos. La medicina indígena no cura un estómago, ni una cabeza, ni un intestino. Cura
integral, es una persona, no es un hígado enfermo, es una persona la que está con una dolencia. Y costó incluso hasta con el tema de los horarios. En los centros hospitalarios el paciente se va a un horario, saca un número y tiene que esperar 2 horas que el médico venga. Y dijimos, una falta de respeto, porque el tiempo es del otro, que el médico atienda de forma puntual. Y ajustamos esas cosas, el paciente no espera, el paciente es atendido y no tenemos tiempo para hacer una consulta. Se toma el tiempo que necesite ese paciente para ser escuchado. Y a veces hasta se va sin medicación, necesitaba que lo escuchen. Y muchas veces cuando nos dicen, porque la medicina occidental nos ha corrido tanto a los pueblos indígenas con respecto a nuestra medicina, hasta arrinconarnos con el rótulo de curanderos. Y no somos eso. No somos curanderos y nos han corrido tanto con esa cuestión, que hay muchos pacientes que vienen y dicen, no, porque yo no quería venir porque después me dijeron que no son curanderos. Y estamos hasta incluso erradicando esa situación, que el paciente cuando tenga una dolencia se vaya a pagarle a los curranderos y manos chantas, que son los que les cobran, para decirle qué es lo que tiene que tomar para mejorar su salud. Los pueblos indígenas entendemos que si sabes algo que le va a hacer bien a tu hermano, no tenés por qué negociar con él. Hay que dárselo. Esto nos ha costado los primeros tiempos, y en este momento que tenemos 6 o 7 pacientes por cada consultorio, y tenemos 2 o 3 consultorios por día. Desde el año pasado también tenemos dentro del Ministerio de Salud una mesa técnica de salud indígena, donde estamos tomando parte, estamos tomando decisiones con el Ministerio de Salud para diferentes cuestiones que tienen que ver con la problemática indígena. Tomar decisiones es muy importante. Cuando hasta hace muy poco nos conformábamos con que nos consulten, con que respeten la ley del derecho a la consulta. Los tiempos cambian. Cuando hablamos, y nos cuesta en todo sentido, nosotros tenemos un centro, el primer centro de interpretación indígena del país, que creamos en San Pedro, donde tenemos arte y también todas las cosas que tengan que ver con nosotros, con los pueblos indígenas. También hasta ahí, hasta en el arte, estamos invisibilizados y tal vez hasta menospreciados. El arte indígena nunca es arte, es artesanía, es siempre un escalón para abajo. Y así estamos. Para terminar, voy a hacer mía las palabras que dijo mi hermana, que Argentina necesita fortalecer espacios, pero también Argentina necesita reconocer que en esta nación subyacen pueblos, naciones indígenas, y que esta es una nación plurinacional y multiétnica. Cuando escuchamos el himno nacional argentino, en una disertación con don Osvaldo Bayer, el maestro dijo, falta mucho para ver sentada en el trono la noble igualdad para los pueblos indígenas. Ñachek Aganagay. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Clara. Bueno, vamos a pasar, darle la palabra a la doctora Mariana Herrera Piñero, doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires. Se especializó en genética forense y molecular en la Sociedad Argentina de Genética Forense. Ha publicado diversos trabajos científicos,
Dirigió tesis, doctorales y de licenciatura. Formó parte de la comisión evaluadora para el título de la especialidad en genética forense de la Sociedad Argentina de Genética Forense. Ha disertado en diversos cursos y seminarios y cuenta con una vasta experiencia en genética forense y en trabajos vinculados a la identificación de personas. En 2014 decidió presentarse al concurso público para dirigir al Banco Nacional de Datos Genéticos. En 2015, y de acuerdo con lo establecido por el decreto 679 de 2015, publicado en el Boletín Oficial el 29 de abril, fue designada como directora general técnica de dicho banco, organismo en el que se desempeña actualmente. Bueno, gracias Diego, gracias Alex. La verdad que bueno, repito las palabras de mis colegas. Este es un espacio para discutir desde muchísimos lugares. Yo vengo del lugar de las ciencias duras. Primero quería mostrarles un pequeño videíto para contarles desde dónde vamos a abordar la identidad, desde dónde voy a abordar yo, digamos, lo que es la identidad y cómo se construye la memoria en nuestro país. Entonces, en ese mismo momento me enteré quiénes eran mis papás, dónde había nacido, los nombres de mis papás. Ahí me enteré que mi nombre, Leonardo, donde mi mamá y mi papá me habían llamado y habían dejado constancias de que mi nombre era Leonardo, me vino a la mente ese recuerdo de que era uno de los nombres que yo quería para mi hijo. Inevitablemente me trasladó hacia ese lugar, ¿no? Así que desde el primer minuto sentí esta sensación de identificación. Tenía una mesa muy chiquita mi abuela en su departamento, así que comimos ahí mucho. Después yo ya supe que cada vez que iba a su casa iba a comer mucho y me encantaba. Así que fue un encuentro muy intenso. Yo no paraba de mirarla porque además era empezar a tratar de reconocer en el rostro de ella todo mi pasado, ¿no? Mi historia. Era la mamá de mi papá. Lo positivo y liberador que es la verdad, ¿no? O sea, más allá de que sea angustioso no haberlos tenido y saber lo que les pasó, no cambio por nada saber quiénes fueron y no los cambio a ellos por nada. Es como un nuevo nacimiento. Uno no recuerda nada de su nacimiento. Bueno, yo de ese día lo que tengo son impresiones, sensaciones de felicidad, de alegría, de abrazos. Pero si hoy yo me pregunto, bueno, ¿quién fue al primero que abracé de mi familia cuando entré a esa sala? No me acuerdo. ¿Cuáles fueron las palabras que me dijeron, las primeras palabras que me dijeron? No me acuerdo. Estaba en tal estado que no me puedo acordar. Por eso digo que se trata de un segundo nacimiento. Pero bueno, esta vez nací en mi lugar, ¿no? En un lugar, en un lugar feliz. Sí. En el Banco Nacional de Datos Genéticos está la respuesta para la mayoría de los casos. Y bueno, que esto, ¿no? Que el saber, la verdad, es lo único que te permite elegir con libertad el camino a seguir en tu vida. En una mentira no hay elección posible. bueno, a ver cómo es. Perfecto. Antes de empezar sobre, digamos, lo que significa, digamos, o el rol de la ciencia en la construcción de la identidad, quería comentar algunas cosas para desmitificar un poco, digamos, esta manía, esta genomanía que tenemos toda la gente encima, ¿no? No solamente los argentinos, en todos los países. Hay, por ejemplo, frases comunes como de golpe lo lleva en su ADN, ¿no? Para justificar
digamos, una conducta social o una conducta cultural, digamos. También hay programas que llevan el título ADN, ¿está bien? Hay un programa en C5N, ADN, que habla, digamos, denuncia casos de corrupción, entonces ponen la sigla ADN. O hay una revista de cultura que se llama ADN, que es la revista de La Nación, que no sé si sigue saliendo todavía, pero también le ponen en una molécula un peso y una carga que la realidad es que es ficticia. Entonces, a mí me gustaría que tratemos de entender primero qué significa el concepto, qué es esa molécula de ADN, digamos. La molécula de ADN no es más que un libro donde están las instrucciones para que funcione una célula y esa célula se pueda dividir, reproducirse y luego morir. ¿Está bien? Los conjuntos de células generan tejidos, generan órganos y generan organismos. Y en esos organismos estamos, digamos, todos los seres vivientes de este planeta. Entonces, ese instructivo al cual nosotros le ponemos un montón, digamos, de carga encima, es un instructivo que no tiene mucho impacto en lo que nosotros finalmente somos como personas. El impacto de la genética, de los genes, en nuestra propia identidad, digamos, y si tomamos la identidad como algo que es una mezcla de rasgos de biología más ambiente, es solamente un 30%. El resto de lo que nos construye a nosotros como individuos, digamos, como nosotros nos percibimos y como nos percibe la sociedad, ese 70% tiene que ver con características, o sea, con la presión del medio ambiente sobre nosotros mismos. Y cuando hablamos del medio ambiente hablamos de la cultura, hablamos del lugar donde crecimos, del cariño que tuvimos, hablamos de la alimentación que nos dieron, si pasamos hambre, digamos, si sufrimos guerras, si fuimos desplazados, si fuimos perseguidos, todo eso hace a nuestra identidad. ¿Está claro? Entonces, a mí me gustaría sacar un poco el ADN de la justificación, o quizás que si hay algo que hay que trabajar como herramienta en la educación, es desmitificar esa cosa genomaníaca que tenemos todos, de poner en el ADN más cosas o tratar de justificar, por ejemplo, genocidios, persecuciones, digamos, persecuciones por identidad de género. Hay gente que todavía hoy en día está buscando el gen gay, está buscando el gen criminal. Hace apenas unos años yo estaba en una jornada y un genetista forense muy importante. La genética forense es la que trata de identificar, digamos, a las personas, ¿está bien? Un genetista muy importante que trabajaba para, digamos, en la resolución de casos de criminalística, se le ocurrió mirar en el ADN si había orígenes amerindios dentro de todos los casos que tenía de criminales que habían pasado, personas sospechadas de haber cometido un crimen. Y obviamente encontró un porcentaje enorme, entonces él dijo, bueno, entonces el gen amerindio está asociado a la criminalidad, una asociación tremenda, ¿está bien? Y lo que dejó de lado es lo que decían acá, que tiene que ver cómo se llega algunas veces a la criminalidad, que es con la persecución, con la marginación, con los desplazamientos, digamos, ¿qué se pone en esa criminalidad, ¿no? Algunas veces yo le pregunté en ese congreso si había estudiado el gen empresario, ¿no? Y si había una carga muy, muy grande de gente que, por ejemplo, pagaba coimas, ¿no? Y la realidad es que no estaban representados en su población, porque siempre los que terminan en las cárceles, digamos, son los marginados, las personas que por elección sexual, por elección cultural, por elección política, terminan en una cárcel. Entonces, por un lado vamos a sacar ese preconcepto, no le pongamos tanta carga al ADN. Si nosotros, qué sé yo, se han justificado genocidios raciales, las razas no existen. A ver, si nosotros analizamos
desde dónde venimos. Todos venimos de una única linaje de un homínido en África de hace más de 100.000 años. Y apenas en nuestro continente, y no sé si voy a señalar bien, no, y ya la apagué. ¿Será esto? Ah, sí. Y en nuestro continente venimos solamente de una población que llegó a Norteamérica y que cuando llegó a Sudamérica hace aproximadamente 10.000 años, o sea, somos una población muy joven y todos tenemos el mismo origen. Cuando hablamos de etnias, hablamos de grupos culturales, de personas que tienen una cultura en común. No estamos hablando de características genéticas particulares. Si nosotros comparamos el ADN, nuestro genoma, con el de una banana, compartimos el 60% de la información genética, y eso no nos hace la mitad bananas, ¿está bien? Compartimos el 99% de la información genética con los chimpancés, y eso no nos hace chimpancés. Podríamos ser un poco gorilas, algunos, pero digamos que no se define nuestro ADN, ¿está bien? Si nosotros nos miramos a nosotros mismos y nos comparamos nuestros genomas, el 99,9% de nuestro genoma es exactamente idéntico en todos nosotros. Solamente el 0,1% hace nuestras diferencias. Y esas diferencias son diferencias menores, no son diferencias definitorias. Tienen que ver con el color de ojos, con el color de pelo, con algunos rasgos, con la altura, orejas grandes, orejas chicas, etc. No nos hace distintos ese 0,1%. Por supuesto que ese 0,1% sirve para identificar, en el caso de la genética forense, pero solamente para identificar, no codifica para nada. Entonces, ¿a qué venía yo? Acá, en este lugar, a pocos metros, existió un centro clandestino de detención que tuvo una de las maternidades clandestinas más grandes. Las mujeres parían en cautiverio, se les quitaban sus niños, ellas eran luego drogadas y la mayoría de ellas tiradas en los vuelos de la muerte. O sea, fue tremendo lo que ocurrió en nuestro país en la década del 70 y principios de los 80. Sin embargo, nosotros no patentamos la idea de lo que ocurrió con la apropiación de niños en la última dictadura cívico-militar. Esto viene de otra historia, de una historia bastante más larga, que comenzó con la dictadura del general Franco. Durante la dictadura de Franco había un psiquiatra fascista que se llamaba Vallejo Nájera. Vallejo Nájera lo que planteaba es justamente, me voy a caer en cualquier momento, voy a hacer un blooper acá, que el marxismo es una enfermedad mental y ponía en los genes, digamos, la responsabilidad de ser marxista, digamos. Decía, bueno, esto es genético, hay un gen rojo. Y de hecho, ese psiquiatra fascista hizo montones de experimentos en los campos de concentración republicanos con la gente para tratar de encontrar las raíces de ese gen rojo, y consideraba que a los niños, hijos de republicanos, había que separarlos de sus padres para que no siguieran transmitiendo en su descendencia esa genética. O sea, él pensaba que separándolos iba a modificar la genética de esos niños y esos niños no iban a transmitir. Y fue tan fuerte la idea del gen rojo que en 1940 se comenzaron a separar a los niños mayores de 3 años de sus padres, e incluso las madres republicanas que tenían a sus niños en cautiverio las dejaban amamantarlas solo por 4 días y los separaban a esos bebés para entregarlos a familias que no pudieran, digamos, que no fueran marxistas o que fueran normales o que fueran católicas o cristianas o lo que fuera. Entonces, acá comienza por primera vez lo que significó la apropiación de la identidad. Primero se segrega un grupo de gente, luego se apropia de su progenie y luego se sustituye la identidad, y ellos lo hicieron por ley. En la Argentina, esta práctica se reprodujo ilegalmente en la clandestinidad. Si nosotros vemos apenitas entrar a la democracia, estos son 2 artículos
aparecidos en 2 diarios, uno en el Diario del Pueblo en España en 1983 y en el cual el general Ramón Camps, que era la persona a cargo de todo el circuito Camps, que fue una serie de centros clandestinos que iban desde La Plata, Quilmes, etcétera, en la provincia de Buenos Aires, el planteo de él es que él entregaba a los niños organizaciones de beneficencia para que encontraran nuevos padres. Los subversivos educan a sus hijos en la subversión y eso hay que impedirlo. O sea, reproducía la idea que ya venía de la dictadura del franquismo y donde la contaba esta idea en España. Entonces, nosotros no patentamos la apropiación, pero perfeccionamos determinadas prácticas, eliminamos a la generación que gestó a estos niños apropiados. ¿Qué es lo que diferencia lo que ocurrió en España, donde se expropiaron más de 40.000 niños, con lo que ocurrió acá en la Argentina? ¿Por qué nosotros logramos identificar a los niños nacidos en cautiverio, secuestrados con sus padres, y en España no se logró nada? 2 cosas. Una, en 1940 el ADN todavía no estaba descripto, recién se describe en 1956, y no había técnicas identificatorias tan poderosas como las que tenemos hoy en día. Pero la principal fueron los organismos de derechos humanos, las madres y las abuelas, que deambularon por el mundo, que golpearon puertas y que trajeron desde afuera, pidiendo ayuda, la forma, o sea, las técnicas necesarias como para poder identificar a sus nietos. Entonces, esto sí es revolucionario y es el punto de inflexión para el nacimiento de la genética forense en nuestro país y en el mundo, incluso de la antropología forense, porque junto con los desarrollos de la genética forense vinieron también todos los desarrollos en las metodologías de antropología forense que aún hoy en día se utilizan para identificar personas desaparecidas. Pero bueno, digamos, ¿cómo es el proceso de restitución de una identidad? ¿Dónde empieza ese proceso? Porque algunas veces uno lo pone en un lugar que es un laboratorio donde se hacen experimentos genéticos, digamos, para poder identificar a una persona. No, ese proceso empieza mucho antes. Empieza primero con la búsqueda de las abuelas, con la pregunta, ¿dónde están nuestros nietos? Con haber golpeado las puertas del Estado y un Estado que por primera vez fue receptivo y fue capaz de generar, por un lado, la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas, iniciar los juicios en las juntas y crear el Banco Nacional de Datos Genéticos como una reparación de esos crímenes perpetrados por el propio Estado. Luego continúa en este lugar la justicia y la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad buscando, rastreando partidas de nacimiento, recibiendo denuncias, atendiendo a los jóvenes que dudan de su identidad y que quieren saber si son algunos de los niños secuestrados durante la última dictadura. ¿Y dónde termina el proceso? En estos lugares, en el Banco Nacional de Datos Genéticos, con su unidad muchas veces de antropología forense que sirve para completar los grupos familiares, las personas fallecidas en los grupos familiares, en el trabajo del equipo argentino de antropología forense, que es quien identifica a los padres de esos niños nacidos en cautiverio, pues nosotros buscamos a los nietos, pero la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas identifica a los padres de esos nietos. El CAMIT, que es el colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán, que es un colectivo de antropólogos forenses maravillosos también, que trabajan en un lugar que es el Pozo de Vargas. No sé si todos saben, pero el Pozo de Vargas es un pozo que tiene unos 40 metros de profundidad. Era un pozo de agua en Tucumán, en donde tiraron más de 140 cuerpos, muchos de ellos estaban vivos a la hora de tirarlos, taparon todo esto con bloques de cemento y acá hay todo un listado de personas que ya han sido identificadas en el Pozo de Vargas y los que están nombrados acá son
padres de algunos de los nietos que nosotros estamos buscando. Entonces, cuando empezamos a hablar del proceso de restitución, empezamos a hablar de un proceso como ensamblado, un proceso en red, que tiene a todos esos actores que pusimos antes, al Banco Nacional de Datos Genéticos, pero también tiene a la sociedad. Porque cuando nosotros trabajamos en esto e identificamos, nos encontramos también con una parte de nuestra historia que nos ha sido negada. Respecto de lo que significa, o sea, de cómo fueron las prácticas de la apropiación, solo muy rápido, pero dentro de los 88 casos en los cuales estuvo probado que hubo un delito de apropiación, porque ustedes saben que hay 128 nietos, perdón, ahora son 89 casos. Hay 128 nietos identificados. De esos 128 nietos identificados, algunos fueron identificados, o sea, ya habían nacido y habían sido secuestrados junto a sus padres, entonces fueron reconocidos, no fueron identificados por metodologías genéticas. Otros, en el momento que se identificó o se inhumaron, o sea, se exhumaron los restos de sus madres en los cementerios donde habían sido enterradas por NN, por la fecha se supo que no habían nacido. Esos chicos, que son más o menos unos 15, esos niños que no llegaron a nacer, son parte de los 128 niños bebés no identificados. En el universo de los 88 que sufrieron, digamos, apropiación, lo que vemos es que el 44% estaban en manos de las Fuerzas Armadas, de familias de las Fuerzas Armadas o de Seguridad, con un 15% de civiles que estaban vinculados a las Fuerzas Armadas, o sea que esto hace más o menos un 60% de personas asociadas o pertenecientes a las Fuerzas Armadas, y solo un 41% estaban en manos de personas civiles que tenían una vinculación más distante a las Fuerzas Armadas. Y luego, respecto de la estrategia de apropiación, sí, hay algo que tiene que ver con una estrategia que era algo muy común en la época, estaba como inserto en nuestra cultura también, ¿no? Que era anotar a un niño, digamos, cuando se lo quería adoptar como propio, para no decirle, porque pensaban que el trauma o cosas por el estilo, para no decirle. Entonces utilizaban estrategias en las cuales se mezclaba todo, ¿no? Por un lado estaba la mentira, la sustitución de identidad, porque se declaraban partos domiciliarios. Por el otro lado estaba lo que tenía que ver con los circuitos de trata de bebés, que también utilizaban esas estrategias de apropiación para inscribir a los niños como propios. Y por el otro lado, bueno, fueron esos mismos circuitos de trata o esas mismas prácticas las que generaron estas apropiaciones. Y el 70% de los niños fueron registrados como propios y registrados como partos domiciliarios, los nacimientos de los mismos. Bueno, trato de ir un poco más rápido, pero ¿qué es lo que tratamos de ver cuando nosotros identificamos? Nosotros tratamos de armar un rompecabezas en donde hay un joven que duda de su identidad o al cual se acercan por una investigación para sembrarle esa duda de que puede ser un nieto de las abuelas, y este joven es la pieza que tiene que entrar en este rompecabezas. Y estos rompecabezas son distintos porque los grupos familiares son distintos y las personas que tenemos, con las cuales contamos con la información genética, es distinta. Nosotros lo que hacemos es comparar cada joven con cada una de las familias que se encuentran en el banco. ¿Qué fue lo más difícil a lo largo de los años? Pues todo fue variando, los discursos van variando, los medios de comunicación van contando las cosas de una manera distinta. Hay momentos en los cuales se ha generado, digamos, más empatía con el tema de la restitución y la lucha de las abuelas, y hay momentos muy tristes en los cuales la empatía disminuye. El desafío más grande tuvo que ver con la restitución de los menores a sus propias familias. ¿Por qué? Porque tenían que explicarle a la justicia, una justicia que no entendía nada de este tipo de casos, tenían que explicarle que
o sea, tenían que contraponer el discurso de los apropiadores. Los apropiadores hablaban de niños abandonados y las abuelas tenían que demostrar que había robo y apropiación. Los apropiadores hablaban de piedad y compasión y ellos hablaban de una situación donde había que buscar la verdad y la justicia, que los niños habían sufrido una situación de captura, que no habían tenido la libertad, por no saber de su historia, no habían tenido la libertad de poder elegir querer a sus verdaderos padres y a sus verdaderas familias. Y esto es fundamental. O sea, la discusión de los apropiadores sea que, bueno, que estos niños no querían irse y separarse de ellos porque los querían, pero ellos no conocían, digamos, no habían podido, no habían tenido la libertad de elegir por no conocer su propia historia. Bueno, no me voy a meter mucho en el tema, pero en el caso de los jóvenes que luego, digamos, a partir de los 90 comenzaron a buscar su propia identidad y a plantear sus propias dudas, en la mayoría de ellos hablan de la liberación que significó conocer su propia historia, conocer sus orígenes. Muchos se encontraron con familias diezmadas, muchos se encontraron con familias que quizás no tenían tanta afinidad. Cada uno después construye, pero acá el punto es conocer la propia identidad de uno y poder tener la libertad de elegir hasta dónde seguir con ese camino. Otro de los temas importantes tiene que ver con que la identidad no es algo puntual, o sea, no se restituye la identidad, ¿está bien? La identidad es una construcción que comienza desde el momento en que, de las últimas etapas durante la gestación en el embarazo, y continúa a lo largo de toda la vida. Y todo lo que nosotros incorporamos del medio ambiente es lo que nos construye como individuos y con una determinada identidad, pero esa identidad es fluida, no es una identidad quieta, estática. Entonces es muy importante lo que plantea el nieto recuperado, Rubén Castro, que él lo que plantea es que uno recupera un pedazo de su identidad, es como que pone una pieza más a ese rompecabezas de su propia identidad. Bueno, ¿qué pasa con nosotros, con la sociedad? Y ya termino. Cuando nosotros, yo creo que a lo largo de estos 30 años de democracia, han pasado muchas etapas, ¿no? La justicia, digamos, ha respondido de acuerdo a los gobiernos de turno, o a la idea de los gobiernos de turno respecto de cómo avanzar con los juicios de lesa humanidad. Hay veces que ha sido más remisa, hay veces que ha avanzado más rápidamente todo lo que tiene que ver con los juicios, con las causas, digamos, y con las investigaciones. Han pasado 40 años, tenemos una deuda terrible en ese tema. El Estado tiene una deuda terrible en la búsqueda de la verdad, en la reparación de estos crímenes, y la justicia tiene una deuda mayor aún. Todavía salen los diarios el juicio por una megacausa que se abre ahora, un juicio oral o cosas por el estilo. Son cosas que ya tendrían que haber, digamos, hace mucho tiempo que tendríamos que haberlas saldado a estas cuestiones. Y respecto de la sociedad, yo creo que si hay un lugar en el cual hay un impacto en la memoria de la sociedad es cuando las abuelas anuncian la restitución de un nieto. Porque primero salen en todos los medios, segundo cuentan la historia de nuevo de lo que nos pasó, la historia reciente, tercero cuentan, digamos, o sea, nos hacen enfrentar a nosotros mismos, a toda la sociedad, ante el espejo de nuestra propia identidad. Digamos, nos cuestionan, nos interpelan. Y son esas madres y esas abuelas las que han generado con sus pañuelos movimientos enormes que tenemos hoy en día, como el movimiento de las pibas, el movimiento del Ni Una Menos, el movimiento de las mujeres que salen a las calles pidiendo por sus derechos, por poder decidir sobre sus cuerpos, porque en aquella época hubo otras mujeres que no pudieron decidir sobre sus cuerpos, porque hubo una maquinaria de sometimiento de las mujeres para que no pudieran decidir y para tratar de vulnerar su voluntad y su libertad.
Entonces, bueno, tenemos que aprender de ellas. Yo creo que cuando uno habla de educación en los colegios, en todos lados, tiene que plantear y tiene que volver a esa memoria de hace 40 años, porque es esa memoria la que nos va a gestar a nosotros como individuos de derechos y que nos va a hacer entender que no puede haber nunca más una desaparición forzada en la Argentina y que tampoco puede haber gatillo fácil. Gracias.